El violonchelo desorbitado. Audio número 5. 9. Sustracciones. Se parecen en realidad la teoría y el escepticismo, ya que ambos comparten una misma raíz, aunque no sea perceptible en el sonido, ya que teoría significa observar, permanecer hipertérrito ante la observación de las cosas desde un lugar más allá. Esto nos convierte en una especie de dioses con un alma superior. Nosotros nos purificamos y obtenemos una visión general de las cosas, de cómo funciona la realidad, es decir, tomamos las riendas de nuestros ojos y empujamos los caballos de nuestros átomos oculares y los dirigimos a la carrera de ver cómo funciona ese todo. Por otro lado, el escepticismo ha convertido este significado de la teoría de la observación en un fundamento de la vida. Es decir, si la teoría se dirige a la comprensión de las cosas y después intenta de alguna forma ejercer su influencia en las cosas, en las acciones, el escepticismo se limita solamente a observar, quedarse observando. Solo ese es el objetivo de la vida, según este principio. Ser escéptico es admitir que no hay nada más que hacer, solo quedarse mirando, escuchando, sintiendo, percibiendo las cosas sin intervenir. Por otro lado, cuando uno crea conceptos opuestos, por ejemplo, el blanco y el negro, son dos palabras, pero cuando se producen matices, uno necesita formar nuevas palabras que definan esos estadios intermedios entre ambos extremos, y así las palabras se van creando de una manera compleja y dan significado a esos puntos antes desconocidos. Uno crea con las palabras la posibilidad de la percepción de un punto que esté en medio de esos dos extremos. Pero si uno sigue este camino, uno está dispuesto a ir al infinito, o al menos lo ha admitido implícitamente. Las palabras se van complejizando, intentan determinar todos los matices, pero los matices en el fluir de la vida son infinitos, eternamente infinitos. Por eso la leyenda de la Torre de Babel tiene que ver con la imposibilidad de nombrar todo. Es decir, cuando uno desde su lugar humano intenta crear una definición de los extremos y a la vez de todos los matices, se transforma todo el lenguaje en un gran triángulo que siempre apunta a explicar cada una de las intermitencias, cada una de las variaciones. Y por eso la torre, se construye una torre para describir el todo, ese todo complejo que se va elevando hasta Dios. Inevitablemente, desde nuestra posición de humanos, esa torre se derrumbará y de allí parten las lenguas. Este es un viejo cuento que ya no me acuerdo quién lo contó, o si lo había leído, o simplemente lo imaginé, o simplemente quise improvisar este relato porque hay una inquietud en mí que me conmueve. Hay un sinnúmero de dudas que me arrasan. La posibilidad de traducir, la posibilidad
de expresar la imposibilidad. Eso es la jaula de la lengua. Eso es también una mariposa que vuela por el jardín y los niños intentan cazarla. Esos niños que con sus redes se abalanzan sobre la mariposa colorida. La mariposa no intenta resistirse, es más ante el sinsentido de la vida, esa mariposa tan plena de colores, exótica, elige el amor de la red, elige ser sacrificada por esas mentes brillantes que ahora la estudiarán y verán en ella una diosa muerta. Y todos los dioses están muertos. Para convertirse en dios hay que estar muerto. Las catapultas van y vienen, las piedras cargadas, las maderas tensadas, los hierros henchidos de dolor y de resentimiento disparan las rocas de una muralla a la otra. También vuelan cadáveres, también vuelan regalos y flores, también suelen volar otros elementos que no quisiera yo describir. La comunicación siempre resulta un hecho extraño. Para que ocurra la comunicación debe haber una necesidad receptiva de recibir algo inaceptable en otra instancia, en otro momento, algo que no puede aceptarse. Eso es la comunicación. Solemos siempre despertar con lagañas en los ojos, quién sabe, tal vez se deba en realidad a nuestra alimentación. Las cosas que consumimos nos hacen crecer lagañas en los ojos. Tal vez si nos alimentáramos de una forma más sana eso no ocurriría, pero no viene al caso. No viene al caso. Nuestra piel también, con cierta grasitud o a veces con cierta sequedad, despierta y se pregunta: ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Mi piel todas las mañanas me lo pregunta y yo me hago el sota, no le respondo nada, porque si yo empezara a intercambiar un diálogo con mi piel, sé que ella se retobaría, sé que ella se iría de mí, porque en esa discusión saldrían a la luz muchas cosas que permanecen ahora en silencio, muchos secretos, ciertos hechos del pasado que ahora saldrán a la evidencia, en la clarividencia de un lenguaje puro que describa en los matices las correspondencias con la realidad. Y eso no puede pasar, esas cosas no pueden pasar más, no podemos seguir así. Por eso estoy ahora como casi escondiéndome de mi propia piel, escondiéndome de mis propios órganos, escondiéndome de mis emociones y de mi pensamiento. Ahora estoy escapando, estoy en un sendero sin forma, casi solamente sé que avanzo y a medida que avanzo ese camino se deforma y también se forma, pero va a tener que haber un segundo caminante para que ese camino se convierta en un verdadero camino, porque no se hace camino al andar, sino al reandar, como las hormigas que van formando un sendero. Si una sola atraviesa el sendero no hay camino, se necesita más de una, se necesita el tiempo, se necesita la necesidad de querer fluir hacia un lugar como un punto magnético que nos atrae. Ese punto magnético es la raíz de todo camino, de todo caminar, de todo vacilar y pensar y sentir y conmover en lo más profundo nuestras propias palabras que se van convirtiendo en una terapia de sanación. Cada vez que hablamos, se
reinvierte lo que decimos hacia nosotros y las neuronas se transforman y nuestras redes neuronales ya no son las mismas. Admitamos esas cosas, admitamos estar en el perpetuo tratamiento del hablar, el hablar en ese salto cabezal del espíritu que nos provoca a veces náuseas. Cuando uno habla de verdad, siente náuseas. Por eso es mejor no hablar nunca de verdad y siempre debajo de la lámina, estarse quieto, estar sin tensiones, relajado, permanecer allí como un sepulcro, una tumba, útero, tumba, útero, tumba, útero, útero, útero. Ay, 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 ¿qué digo? No sé lo que digo. Útero, tumba. Se tumba y descansa otra noche, a ver si a la mañana siguiente al fin hallará un útero que lo tumbe otra vez. Y así la roca sube y baja, la roca útero que baja de la pendiente y nos aplasta, nos arrasa con su poder esencial del origen, el original. La copia se siente decepcionada porque le prometieron tantas cosas y al final nada se cumplió. La copia está formada por esas proyecciones que el original hizo en ella, como un contrato que han firmado ambos entes, ambas presentaciones y representaciones han firmado ciertas páginas casi ilegibles, con muchas notas al pie, con muchas aclaraciones. Sin embargo, la firma se produce porque la copia, que aún no era copia, no tiene otra cosa que hacer. No puede hacer otra cosa, tienen que aceptar esas leyes, son las leyes de la vida, las leyes de la reproductibilidad, las leyes insensatas. Tal vez la torre de Babel, el espejo, capaz otra vez nos dé la respuesta, pero no vendrá de nuevo el espejo en nuestra ayuda, porque aquí todo se ha detenido en ese sonido de cuerdas, en ese sonido del violonchelo que ahora se sale de la órbita, es decir, de las armonías supuestamente establecidas. Es una música experimental. Está ahora liberándose de los armónicos convencionales, se libera y opera en un sentido distinto. Ahora este violonchelo se eleva por los aires, casi destruyéndose, casi queriendo ser un levitativo instrumento eterno, yendo como hacia un sepulcro celestial, yendo con sus maderas resonantes, ya cansadas de tantos años de obedecer las órdenes vibratorias que vienen siempre del más allá, nunca vienen desde adentro. La inmanencia ha sido prohibida. Aquí estamos en un estado de excepción donde rige la negación de la inmanencia, y así en polvo vamos surcando en nuestros sobres y cajas y bolsas llenos de polvo. Nosotros somos eso, bolsitas de polvo que vamos en un cargamento extraño, en un cargamento que tampoco es tan familiar. Pero conocemos quiénes son ellos, conocemos a dónde nos llevan. Sin embargo, necesitamos disimular, porque si nosotros abriéramos los ojos y nos diéramos cuenta, hiciéramos darle cuenta a ellos también de lo que pasa, ocurriría el diálogo. Y en ese diálogo estaríamos ya en otro estado de las cosas, en otra música, una música chelística, pero con otros matices indescriptibles, ahora sí, indescriptibles, la libertad y la ilusión, lo esperable y lo inesperable. El esclavo siempre machaca sus cadenas contra sus dientes y se arranca los dientes contra las cadenas y se queda sin dientes y ya no puede sonreír.
Y cuando no sonríe sabe que nunca más dejará de ser esclavo, porque para ser libre hay que sonreír, hay que salir a la calle y mostrar los dientes, unos dientes que son un signo, el signo del yo puedo, el signo del yo existo y yo me quiero, el signo de yo me resigno en este lugar a poder amedrentar a los que no pueden reír. Me resigno a la misión de construir esa torre, esa gran torre que nunca ha de derrumbarse, porque por más que alguien determine que se está derrumbando, esa torre sigue creciendo al mismo tiempo que en otra parte cae, así como los estados de los elementos, el estado sálpico, rajásico y tamásico. En una manzana, una parte está madura, otra parte está fermentada y la otra está podrida. Así la torre sigue creciendo, por más que todos se dirijan en su visión hacia ciertas partecitas, haciendo obviamente un uso arbitrario de su percepción y digan que esa torre se está derrumbando. No es cierto, nunca se derrumbó. La torre sigue creciendo en los matices de las palabras, en esa lengua que quiere abrazar todo, alcanzar al todo, llegar hasta cerca de Dios. Y a Dios también envolverlo, porque Dios también tiene sus matices y hay que explicarlo, hay que describir todo, la totalidad. Así, en este escepticismo, yo hoy me desperté y quise, de alguna forma, decirme a mí mismo que estaba equivocado, porque ojalá estuviera equivocado, me dije. Sin embargo, nada pasó y todo pasó al mismo tiempo y de repente una pequeña fisura en mi lengua me hizo decir todo esto.